En mi caso particular, estar lejos de Estados Unidos me ayudó a desmontar lo que es ese país como territorio ocupado. Pues nos echan a nosotros, Puerto Rico es una colonia, Estados Unidos es una colonia también, es un, un asentamiento, un estado, una nación construida sobre o en territorios ajenos. Saludos y bienvenidos al podcast Rematriating Boriquén, Rematriando Boriquén, donde conversamos sobre el camino hacia la esencia de estas islas, este archipiélago y las aguas que los rodean, y la reclamación de nuestra sanación y liberación colectiva. Yo soy Yasmín Hernández, creadora de Cucubanación, artista, escritora, nacida y criada en Brooklyn, Rematriando Boriquén. Con esta conversación intentamos algo un poco diferente. Es que normalmente hablo de mi experiencia como una persona nacida y criada en Nueva York, viviendo en Puerto Rico, en el archipiélago ya por 12 años, y que normalmente los episodios se presentan en inglés, pero esta vez estamos haciendo algo un poco diferente y necesario, y es hablar sobre la diáspora en español. Y la razón por cual es necesario tener estas conversaciones en español es que si muchas personas piensan que por haber nacido afuera, que no somos o que no nos sentimos boricua, son tantas las conexiones entre el archipiélago y la diáspora. Son tantas las personas que han tenido que salir de aquí y migrar allá. Yo formo parte de algo que no se habla mucho, que es un regreso, un retorno. En mi caso no es un retorno nada, sino uno simbólico debido a que soy nacida y criada en Nueva York, donde viví casi mi vida completa. Hoy tenemos a Javier Smith Torres con nosotros, con su muy interesante lista de preguntas sobre esta conversación. Gracias, Abolo, por siempre estar dispuesto. Tú produciste una serie de preguntas que van profundizando sobre, como lo titulaste aquí, la colonialidad y la migración boricua. Siempre tenemos conversaciones sobre la diáspora entre la diáspora y creo que no estamos teniendo suficientes conversaciones, como tú lo dices, sobre el rol de la diáspora aquí dentro del archipiélago. Pues por esa razón quise tener esta conversación entre tú y yo, pero en español en particular, para los que están aquí. Y pues Javier Smith Torres, si podemos decir un poquito sobre nuestros enlaces al archipiélago y a la diáspora. Gracias, Jasmine, por invitarme. En el caso mío, yo me crié, nací en Nueva York, pasé 18, 19 años allá y vine a Puerto Rico a estudiar, a Mayagüez específicamente, y llevo ya casi lo mismo, 18, 19 ya en Puerto Rico, que es un montón. Eh, pero cuando hablamos del archipiélago y las diásporas, las migraciones, esos intercambios, pues esto es algo que también siempre te lo menciono, que yo considero que el archipiélago no es solamente eh, la isla grande de Puerto Rico, Vieques y Culebra y Mona, sino también el archipiélago caribeño que incluye, que va desde todo el oeste al este, las Antillas mayores y menores. Mi familia, una parte pues viene de San Tomás, de Anegada. Esa relación con nuestras islas, más allá de las tres islas principales de Puerto Rico, pues es como que es lo que estoy viendo cuando hablo del archipiélago y de lo que es nuestro, ¿verdad? De lo que es nuestro, que tenemos que reasentarnos, que tenemos que reclamarlo y pues profundizar esos intercambios eh, descolonizadores también. Yo me recuerdo estando tan y tan sorprendida cuando supe de tu conexión con San Tomás, tu conexión con las Islas Vírgenes,
Y desde ese momento me enteré que mi familia también tiene conexiones a San Tomás. O sea, conocía de que mi apellido materno, unos de mis apellidos maternos, llega a Puerto Rico de Curazao, pero que también el otro apellido materno llega de San Tomás. Y es indicar cómo la diáspora, como tú dices, va más allá, no tanto del archipiélago, de estas islitas donde vivimos, sino todo el Caribe, pero que la diáspora también va expandiendo mucho más allá de lo que son los Estados Unidos, ¿verdad? Y es algo que siempre tenemos que tener en mente. Lo primero que tú habías indicado en este documento es definir entre diáspora y exilio. Si quieres hablar un poco de esos dos Sí, términos. utilizamos diáspora para la parte del pueblo de la nación puertorriqueña que se encuentra afuera. Muchas veces utilizamos exilio para otras migraciones, ¿verdad? El exilio, digamos, cuando hablamos de exilios políticos, exilios económicos, como una relación forzosa, ¿no? Es un poco lo que normalmente se piensa cuando hablamos de exilio, pero también nosotros hemos, ¿verdad? Nuestra migración también ha sido una migración en gran parte forzada, por engaño, cuando se llevaron trabajadores y trabajadoras a otros lugares, a Hawái, por ejemplo, prometiendo viajes de regreso y era falso, ¿verdad? O por la misma crisis económica que lleva a nuestro pueblo al exilio, fuera de nuestras islas. Así que, por un lado, pues hay un asunto forzoso de la realidad económica y colonial, de violencia política, ¿verdad? También hemos vivido eso tanto bajo España como bajo Estados Unidos, donde parte de nuestro pueblo se ha tenido que ir a otros lugares porque en Puerto Rico no pueden manifestarse libremente. Eh, Así que por un lado, ese entendimiento de exilio como una relación forzada o una migración forzada, pues creo que lo cumplimos, pero por otro lado, diáspora como que no me encanta ese término, ¿verdad? Yo lo acepto porque es lo que normalmente se usa, pero no me encanta porque a mí me da a entender como un esparcimiento sin base, un esparcimiento donde ya no existe un centro, donde ya no existe un lugar o una gente con pueblo, o una gente con tierra, o sea, así es como yo lo entiendo, ese esparcimiento de un pueblo nómada sin tierra y a pesar de lo que quizás querrán algunas personas, pues Puerto Rico sigue existiendo como un lugar geográfico, eh, un territorio físico, concreto, con gente que vive, que sobrevive aquí, que, que en todo caso, pues diría que pues sí hay una migración, sí hay un exilio, pero pues, no sé, como que nunca me sentí, estaba en lo que éramos, ¿verdad? Hay otras opiniones, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? En el caso de Puerto Rico, en el caso de nuestro pueblo, veo ese término de exilio como algo más aceptable para mí. Por condiciones coloniales fuimos forzados a salir de Puerto Rico, ¿verdad? Que no cada exilio le toca a una persona como Ramón Emeterio Betances o a un Pedro Albizu Campos, eso de echar las personas por razones políticas. Yo creo que esos agricultores o esas personas que iban en busca de trabajo, igual, es un exilio político. Viendo el exilio no tanto como una decisión que alguien toma para algarse por razones políticas o para ser forzado del archipiélago por razones políticas, sino que me veía viviendo en la diáspora como una persona en exilio. Sí, eso también yo creo que es importante, en el sentido que el exilio
también tiene como una connotación de que es algo temporal, ¿verdad? Que es un desplazamiento eh, por condiciones, pero que tan pronto esas condiciones cambien, pues hay una intención de regresar, o sea, de romper con ese exilio. Y la diáspora yo la veo como una connotación de permanencia, de no hay visión de futuro de regresar porque desapareció nuestra tierra, porque o sea, X o Y razón, ¿no? Pero, pero sí, esa cuestión temporal de que yo me veía también como una persona temporalmente desplazada en exilio, es decir, en exilio, pues también es una de las razones por la que me gusta ese término. Si nos vemos de esa Oh, manera, ¿por qué tú crees que tantas personas en las islas no ven a los de la diáspora, que no nos permiten a veces esa pertenencia, que nos ven como que algo totalmente diferente? como punto de partida, ¿verdad? Para dialogar sobre lo que tú estás planteando, me parece que también podemos plantear que no entienden el exilio, la diáspora, no les consideran puertorriqueños, viendo, y es que muchas veces pues no existe esa posibilidad cuando uno está afuera y vive en una condición no cómoda, ¿verdad? Sino precaria. No existe muchas veces esa posibilidad de regresar a Puerto Rico aunque se pueda hablar español, aunque podamos seguir celebrando y escuchando música y comiendo la comida, pues hay una desconexión y yo creo que esa es una realidad que muchas personas ven y luego la deben entender. Quizás no se entiende cómo es vivir dentro de él, ¿verdad? Cómo es vivir dentro del centro del capitalismo global y neoliberal cambia los sentidos comunes, ¿verdad? Que es decir, que vemos muchas veces cómo las cosas que se hacen o se viven en Estados Unidos son el centro y vamos a otros sitios. Esto pasa con el turismo también, ¿verdad? Que vemos las cosas como son en Estados Unidos, son como deben ser. Nunca vivieron la diáspora, pues yo creo que tienen que entender esa fuerza que yo también le digo colonial, que se vive allá. Es un amor por nuestro país, tenemos que entendernos como hermanos y hermanas y ver entonces qué es lo que va a salir de esos intercambios, porque no podemos rechazar a la mitad de nuestra población solamente porque no tiene esa conexión. Por ejemplo, considerando que ya lo nombré, lo voy a mencionar otra vez, Betances, que salió de Puerto Rico a estudiar en Francia a los 10 años, que vivió la mayoría de su vida fuera de no tan solo Puerto Rico, sino el Caribe completo, y que obviamente por sus aportaciones logra este nivel de puertorriqueñismo que jamás se le puede cuestionar. Lo que sí se me ocurrió llegando a Puerto Rico a vivir, cuando las personas a veces querían hacerme sentir como que no fuera puertorriqueña y me di cuenta que todos mis héroes eran personas que habían vivido fuera de Puerto Rico. Y nombro personas que conocemos porque son las pocas personas que sí se van a mencionar en las escuelas, tanta de nuestra historia que se borra de las escuelas, como Julia de Burgos vivió tiempo afuera. Si las escuelas sí quizás mencionan a Luisa Campetillo, también que viajó y estuvo por fuera. Segundo Ruiz Belvi, Hostos. Se me ocurrió que quizá el trabajo y las aportaciones de estas personas se debían en gran parte a sus conexiones con otros pueblos, con otros países, porque hay un proceso de cuando vivimos una experiencia muy insular y no salimos de nuestras comunidades o quizás no salimos fuera de nuestros pueblos, que a veces no podemos ver la grandeza del impacto del trabajo que se está haciendo, que es algo que se habló de Vieques, que mucha gente por fuera hablando de Vieques como un gran ejemplo de lucha, pero hablando con un viequense mismo era como que
sí, lo hacemos porque es nuestra vida diaria, ¿verdad? Es lo que hay que hacer. Llegaban gente de afuera para decirle a ellos el impacto que habían tenido no tan solo en su comunidad, sino en comunidades en otras partes del mundo, como en el Japón, donde se crearon unos enlaces entre las luchas en Vieques y las luchas que estaban teniendo allá los pescadores contra los militares. Pienso en que dice que tiene problema con el término diáspora, que yo creo que hoy día no tan solo los puertorriqueños, sino tantos seres humanos, no es hoy día, es nuestra realidad desde el comienzo de la humanidad, que es migrar, sentirnos atado a tal tierra, a tal local, a tal lugar, a tal geografía, cuando sabemos que en nuestra sangre, en nuestras venas, tenemos varias geografías representadas. Pero esto de siempre tener que nombrar quién es y quién no es. Hay una cita que no la conozco de memoria, pero de Pedro Albizu Campos, que dice algo sobre la repatriación y de que hay muchos puertorriqueños que nunca han salido de Puerto Rico, que más lejos de Puerto Rico no pueden estar, ¿verdad? Que como que políticamente, emocionalmente, mentalmente están súper fuera y distante de lo que es una esencia puertorriqueña. Entonces, solo quiero traer esta ironía de que de la misma manera que se habla de la desconexión que se vive en no estar aquí geográficamente, físicamente, que tenemos muchas personas en Puerto Rico tan desconectadas de lo que es esto y gente que resultan en vender los terrenos de cierta manera, vender los recursos naturales, vender las playas, vender, tumbar los mangles, tumbar los mogotes, ¿verdad? Y no sentir aquí como que una culpa. Y yo creo que por lo menos mucha gente de la diáspora viven con esa culpa o ese deseo de que quisieran algún día volver, como dice la canción, pero que hay muchos aquí que quizá espiritualmente, lo diré, emocionalmente, se han desconectado de una manera que ya son como que cómplices, si es la palabra, a este proceso colonial, a este proceso de entregarlo todo al imperio. Totalmente. Sí. Es regresando a esa conversación de cómo la condición colonial ha contribuido al exilio y me atrevo a decir que es un exilio para los que han tenido que salir por razones políticas, pero entonces que hay otro tipo de exilio, que no es exilio, es una disonancia de estar y no estar. Completamente en ese sentido, pues las personas que viven fuera de Puerto Rico, que mantienen ese amor directo, acompañado con militancia y una práctica, tienen muchísimo que enseñarnos a quienes vivimos acá o las personas que llevan toda su vida acá y no logran ese compromiso. Nosotros también hemos conversado anteriormente de otra cosa que tiene que ver con, o por lo menos yo lo he mencionado, que tiene que ver que no todo el mundo que vive fuera de Puerto Rico quiere regresar o se ve regresando a Puerto Rico y por muchas razones, algunas que son completamente racionales, otras que tienen que ver con cómo se proyecta Puerto Rico como un lugar inhóspito. Hemos conversado sobre eso, donde no se puede vivir, ya sea por por los terremotos, huracanes, por los insectos, las cucarachas, las arañas, o por cómo, por ejemplo, pues cómo se guía en Puerto Rico también. Eso asusta a muchas personas y son cosas que son superables, ¿verdad? Pero la realidad es que hay personas que se van y no tienen ninguna intención de regresar. Hay personas que quizás llevan 2 o 3 generaciones también afuera y aunque se consideran puertorriqueños, no van a regresar. Entonces, como mencionas, no es un asunto no le toca a uno juzgar quién no es, quién es más, quién es menos, pero al final del día
Siento que hay cierta responsabilidad con la geografía, porque como dices también, la historia de la humanidad es migración. Si somos conscientes, pues tenemos decisiones a tomar, pienso yo, ¿verdad? Esa es mi campaña, que por ejemplo yo regresé a Puerto Rico por una convencimiento político y pues no, jamás es para decir quién es más, quién es menos, quién no es, ¿verdad? Eso no le toca a uno, pero sí yo creo que podemos establecer cierta responsabilidad esto con el territorio, con las personas que viven aquí, que hacen su vida aquí. Gracias. Lo único que quería decir de ese comentario sobre los insectos y todo aquello, ¿verdad? Que yo sé que es algo que se habla y un comentario y también se habla sobre el cambio climático o los fenómenos climáticos que ocurren en Puerto Rico siendo parte del Caribe. Eh, pero que también los Estados Unidos, el este de los Estados Unidos viven esos mismos fenómenos, ¿verdad? Y que los tornados por otras partes, los temblores por otras partes. La educación también, no es como si la educación en Estados Unidos necesariamente es la gran cosa, la salud también es inaccesible, o sea, se viven muchas de las, y perdón por No, interrumpirte. es que sí, es que es necesario dejarlo claramente expresado de que en los Estados Unidos la comunidad puertorriqueña, como tantas comunidades, sufren injusticia, sufren pobreza, sufren problemas consiguiendo atención médica. De que si se llama una ambulancia en cierto barrio vecindario, quizá no llegue tan rápido como llegue a otro, ¿verdad? De estas cosas y que sí hay cucaracha y que sí hay otras cosas y ratones y ratas. Es como que a veces en esto de hacer un contraste, una comparación y un contraste constante entre ambos lugares, hay una tendencia de pintar lo de allá un poquito más lindo que lo de acá, ¿verdad? Y creo que es una parte donde la diáspora sí puede abogar por lo que tenemos aquí o las personas que han tenido ambas experiencias. Porque algo muy interesante para mí es la gran cantidad de personas de Puerto Rico que son nacidas y criadas aquí, que han pasado tiempo afuera. Pienso en una tía mía que vivió afuera, crió sus hijos allá por parte de su vida y regresan, pero nunca dicen que es, o sea, para ellos no tienen nada que ver con la diáspora. Y eso uno lo va a saber si le hacen la pregunta. Pero es bien interesante que cuando uno viene de la diáspora, o si naciste allá o si fuiste criado allá, siempre quieren marcar a uno como diáspora, pero cuando nos ponemos a hablar con tantas familias, nos vamos a encontrar con tantas personas que sí estuvieron por fuera o por razones militares o por razones de trabajo o por razones de salud o un sinnúmero de razones. Y es bien lindo que para nada y jamás se quieren separar de su identidad que son de acá. Hay esos puntos o esas intersecciones donde sí tenemos tantas experiencias en común, trayéndolo o manteniéndonos en este un contexto descolonizador, decolonial. Es que muchas de las personas que han luchado o que han sido las caras, los rostros que más vemos dentro de la lucha para la independencia, para la liberación, son personas que han bregado en ambos lados. Y estamos viendo como es un ejemplo muy bello donde se cruzan y donde utilizan experiencia de ambos lados para poder conectar el pueblo completo, archipiélago y los que están fuera del archipiélago, las experiencias y las luchas de todas partes para lograr una estrategia más representativa porque es una experiencia muy expansiva. Es nuestra realidad
que hemos tenido que salir y regresar, que estamos con el vaivén, que estamos fluyendo constantemente como el agua y pues que todo quizá que se haga en el nombre de Puerto Rico puede beneficiar de esa vista, esa mirada más expansiva. Sí, yo creo que también lo que mencionas de ese ir y venir, e irse y venir, ese constantemente, pues yo creo que es parte de la realidad de nuestras familias y nosotros y nosotras. Y si de momento, como dices, nos ponemos a clasificar quién es, quién no es, en qué momento es, en qué momento deja de ser, pues eso es un sinsentido, ¿no? Y yo no me atrevería a entrar ahí. Yo creo que nadie debería meterse en eso. Pero a la misma vez, como también insisto que el centro es Puerto Rico, que es algo que si queremos, si parte del ir, ¿verdad? Del irnos tiene que ver con, si esa parte del ir, de estar en el exilio es por condiciones, por la realidad colonial que se vive, por esa desigualdad a raíz del colonialismo, pues cómo se reparan esos daños, ¿verdad? Cómo es que nos descolonizamos y por eso, nuevamente, también pienso que parte de un proyecto descolonizador tiene que ver con mínimamente, pues, que haya un intento de venir para acá, de nosotros y nosotras que estamos acá, pues abrirle el espacio a que nuestros hermanos y nuestras hermanas, a veces literalmente, nuestros padres, nuestras madres, nuestros tíos, nuestros primos, estos sobrinos, sobrinas, pues tengan la oportunidad de estar aquí en Puerto Rico, de conectarse, ya sea eh, en el ir y venir, ¿verdad? O sea, de forma permanente. Ese proyecto de regresar a Puerto Rico o tratar de reasentarnos en nuestra tierra, en nuestro centro geográfico, de entender cómo es que se vive acá, es parte de también de romper con esos daños del colonialismo, con también esas pérdidas que hay mucho del sentimiento esto diaspórico, tiene que ver con un sentimiento de pérdida, ¿verdad? De que dejamos esta islita, este país y fuimos obligados, y entonces queremos volver. O sea, parte de esa sanación también tiene que ver con regresar. Y, y si estamos comprometidos, yo creo, con sanar pues nuestra psique, nuestras heridas coloniales, yo creo que también pasa pues por esa campaña, ese proyecto, más que nada un proyecto de reasentamiento, de retorno. Esta pregunta que trae, ¿qué significa descolonizar desde la perspectiva migratoria? Y lo traigo porque yo creo que descolonizar también habla mucho de ese sentido de pérdida, de duelo, de sanación. Y pues tenemos esa experiencia por haber sido colonizado, o haber pasado y estar pasando por esa experiencia. Y entonces, ¿cómo la migración, esto que tú traes, que de cada persona tenga esa oportunidad de estar aquí, sino permanentemente con este vaivén o de estas visitas? Y cómo eso, esa conexión con la geografía, como dices, es necesario para este proceso descolonizador. Diría que uno con la geografía y también con la gente. No sé si te he contado de esto antes, pero yo creo que sí, de cuando yo llegué, pues yo llegué como independentista, no sé cómo, pero llegué como independentista. Esto no es como que me criaron eh, pensando en la revolución puertorriqueña o en la independencia, pero llegué como independentista porque leí, vi cosas sobre la masacre de Ponce, el asesinato de Filiberto que me impactaron. Pero cuando llegué, y esto quizás pues le pasaba a las personas acá también, que había como una vergüenza de ser independentista, como un miedo a expresarse.
Pero en mi caso particular también lo sentí enormemente porque en cierto sentido sentía que no era mi lugar para hablar, que obviamente, y si me preguntaban iba a defender lo que pensaba, no es que alguien por haber vivido aquí pues podía estar más correcto o al revés, sino que sentía que parte del proceso venía con escuchar y entender la realidad de las personas y no necesariamente llegar y pensar que me las sabía todas. Y pues pasé por ese proceso que realmente no fue necesariamente intencionado, sino fue algo sentido que en verdad no me gustaba hablar. Yo no sé cuánto impacto eso tuvo en mí, ¿verdad? Por 10 años, lo que fuera que me tomó, pues sentirme que sí podía tener voz, pero ese recuperar mi voz, esto, o ir desarrollándola, pues también, eh, ese proceso de sanación interna, pues pasó por estar aquí, o sea, no iba a pasar en otro lugar, podía, quizás, como dicen, fake it until I make it, ¿verdad? Podía compensar o sobrecompensar y ser bien vocal y qué sé yo, pero creo que el proceso que yo pasé fue el necesario. Pude realmente, siento que fue importante para mí. Si otras personas pues lo pasan de otra manera, tienen otra experiencia de retorno, pues también estaría chévere escuchar cómo fue. Pero en el caso mío siento que fue importante, uno, el trabajo que hice en baja comunitario desde que comencé sin la necesidad y que era un trabajo basado en la educación popular, que también lo que eso enseña es a escuchar, a sintetizar los puntos de vista de diferentes personas, a hacer un trabajo político partiendo de dónde es que están ellos y ellas, y no solamente desde el pensar único mío o de uno. Así que ese proceso fue, eh, creo que sanador. ¿Tú sientes que a ti te han juzgado o que has tenido que apartarte de las luchas o algo así? Para mí fue muy curioso llegar aquí porque yo siempre, o mi vida adulta, ¿verdad? Después de como que los 18 años en adelante, 18 años cuando empieza, de que me involucraba en diferentes espacios del movimiento y también llegué como independentista y también llegué con esa timidez, como que no queriendo decirle a otros, y es porque también vivía en Moca, que era un lugar donde yo vivía súper estadista, súper evangélico, y me sentía que no encajaba con las personas que estaban alrededor mío, pero que esas personas, mis vecinos, se cuidaban y nos cuidaban. Y aún conociendo por fin mis políticas, mis creencias, eso nunca cambió. Y es ahí, creo que la clave, y me refiero a la experiencia con los huracanes, con Irma y con María, 3 años después de nosotros haber llegado. Y en particular porque llegamos con 2 bebecitos, ¿verdad? Y ahí era como que los vecinos estaban muy pendientes siempre, que si estábamos bien, que si teníamos lo que necesitábamos, compartiendo todo lo que producía su tierra y esas cosas. Y fue ahí que yo aprendí 2 cosas. Primero, la importancia de conectar a la gente y no importando las creencias de esas personas ni la política de esas personas, de ir más allá, a entendernos como seres humanos, de cuidarnos, de siempre velar uno para el otro, de siempre compartir, de que la abundancia no se trata del billete, sino de la capacidad de la tierra de producir, producir, producir y uno compartir, 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 que era muy distinto a lo que uno aprende
viviendo en los Estados Unidos, right? Where it's every man for himself y es bien individualista. Eh, pero muy interesante de vivir en esa área donde viví en Moca, porque yo soy nacida y criada en Brooklyn, en un espacio urbano. Y yo desde niña siempre buscaba la naturaleza, siempre buscaba una manera de acercarme a alguna costa, aunque mis padres son ponceños, mi papá pescaba en Brooklyn, hacía su propia jaula y pescaba cocolía. Ahora yo no sé la calidad de esas cocolías de Brooklyn, pero lo hacía. Él pescaba ni con caña, era con el hilo en una botella de cerveza que encontraba y así se pescaba. Y me crié muy identificada con nuestra tradiciones. Mi abuela vivió en Brooklyn más de 40 años y nunca habló inglés, así que para yo comunicar con ella se me obligaba a hacerlo en español, pero yo siempre iba buscando la naturaleza y cuando me mudé a la Isla Grande fue ahí donde empecé y donde por fin tuve la oportunidad de conectarme a la tierra. Entonces, la razón por cual empiezo hablando de cómo llegué aquí, ya considerándome activista, ya habiendo participado y habiendo organizado movilizaciones y esas cosas, pero que cogí otro rumbo aquí porque entendí que las enseñanzas cambiaron y no venían a través de líderes, ni mentores, ni libros, sino de la misma tierra, como que escuchando la tierra y estudiando los guaraguao. Yo no estoy de acuerdo, a mí me encantan los pitirres, pero para mí el guaraguao es tan sagrado que un pitirre, ¿verdad? Y no lo voy a comparar a otra cosa porque también la águila de allá es sagrada a los indígenas y no puedo considerar ningún animal de la naturaleza algo sagrado como símbolo de ningún imperio, ¿verdad? El imperio es creado por los hombres, no por la naturaleza. Y pues eso me cambió por completo. Eso fue un proceso meditativo, sentarme a estudiar. Si llegaba de la escuela trabajando donde los estudiantes no entendía por qué no podía enseñar arte de afuera, por qué tenía que ser arte de acá y revelándose a, de que yo hiciera estas clases o diera estas clases sobre lo nuestro, sobre lo de acá, como yo lo hacía allá. Y llegaba a la casa deprimida y era la tierra que me daba la respuesta y que me daba la afirmación y que me daba la sanación. Entonces, de ese modo, estoy de acuerdo contigo de lo que dice de esta geografía y en ambas maneras de lo que es el pueblo y de lo que es la tierra, ¿verdad? Eh, y de ahí es que yo no llegué con esto de la rematriación. Yo estaba hablando cuando yo llegué de la repatriación. Y a los 4 años estando aquí fue que adopté este término de rematriación con M, haciendo referencia a la matriz y tomando esa decisión como una mujer que parió en casa con una partera. Eh, no conociendo al momento que mis abuelas también fueron parteras en la playa de Ponce y escogiendo identificarme con esa fuerza femenina de lo que son las islas, de lo que son las aguas, de lo que son las ancestras y las mujeres que nos ayudaron a nacer dentro del colonialismo, dentro de la esclavitud, dentro del genocidio, tras la esterilización que vivieron nuestras mujeres y adaptándolo, la rematriación como una práctica descolonizadora y alineándome a esta matriz, que es como llamo a esta isla, y a mis ancestras, y entendiendo que hay un pulso ancestral o de una esencia natural de nuestros entornos, ¿verdad? Pero somos educados siempre a apreciar otra cosa ajena, lo ajeno, lo de afuera,
que siempre es más poderoso, más exitoso, más valoroso según la narrativa que lo nuestro. También, y debo decir, es algo que hemos hablado, que aunque yo llegue de una forma orgánica a ese término de la rematriación, aprendí que ese término lleva décadas siendo utilizada por las comunidades indígenas de lo que dicen Turtle Island, que son los terrenos ocupados por el llamado gobierno de Estados Unidos hoy día, hablando de esa experiencia de haber sido ocupados también y queriendo regresar a su madre, a su tierra, a sus tradiciones, sus conocimientos, sus saberes. Y pues eso me trae a unas preguntas que tú tenías aquí, como de la rematriación como propuesta descolonizadora, son varias. También quería mencionar algo que para ese énfasis que me parece importante, de cómo en tu proceso de integración pues a la realidad puertorriqueña y comunitaria acá, esto, se apoyaban, se buscaban, se cuidaban, sin importar pues las creencias y visiones políticas de los vecinos, ¿verdad? Ni de allá para acá, ni de acá para allá. Quisiera enfatizar eso también, en el sentido de independientemente de si, o sea, no es por decir que todo está bien, no es por decir o sea, hay cosas que uno no va a validar, pero las personas que viven, que cuidan este territorio, que aunque no lo quieran o quieran ser otra cosa, que están aquí y que por la realidad material son los custodios de Puerto Rico, independientemente de cómo ellos y ellas, como nosotros, pues veamos la realidad política, pues somos las personas que estamos aquí. Independientemente también de si son puertorriqueños o no, o sea, de la comunidad migrante, esto ahí pues los desplazadores es otra cosa, pero la comunidad migrante que no es necesariamente puertorriqueña, pues también tiene mucho que decir y es parte de nuestra realidad aquí, que mirando hacia el futuro de lo que es Puerto Rico y lo que va a ser Puerto Rico, es inseparable de eso. Eh, que, que tanto como esa geografía que nos, nos permite, que en mi caso también, el olor a lluvia de acá es particular, el olor a tierra de acá es particular, o sea, hay olores también, esto, las experiencias de ir a los ríos, esto que uno quizás no lo aprovecha lo mucho que podría, pero todas esas cosas son sumamente sanadoras, pero junto con eso, formar parte de la comunidad, esto, poder integrarte a una comunidad y dialogar y ser aceptado. Eso es bien sanador también, independientemente de la desconexión que pueda haber o no de nuestros vecinos y nuestras vecinas, compañeros y compañeras que están y hacen su realidad acá. Y por otro lado, sobre la geografía también, esto también lo viví. Yo llegué con cierto romanticismo de lo que era Puerto Rico y vivir, por un lado, ¿verdad? Obviamente hay que romper con Puerto Rico, como hemos hablado, como un lugar inhóspito, pero también me parece que a mí me hizo falta, a mí, no digo que hay que, pero a mí me hizo falta romper con la romantización, llegar a la realidad y decir, esto es un revolú, ¿qué vamos a hacer? Esto es un revolú, ¿cómo construimos lo que queremos colectivamente? También me fue importante y pues me hizo consciente de la necesidad de las personas, de la comunidad, aportando unas cosas adicionales. Que yo no conocía mucho del oeste. Pues cuando llegué aquí era como que, ¿qué es esto? Esto es tan diferente. Yo no sabía qué hacer con los diluvios, la lluvia, los apagones. Eso no tenía una referencia de que esas cosas ocurrieran aquí, porque yo creo que también es parte de la narrativa de pintar la colonia mucho mejor de lo que es para aquellos que quieren pintarla de otra manera. Pues, por ejemplo, me explico. Como estudiante,
estuve casi un mes con una clase en Santo Domingo, en la República Dominicana, y yo conocía esa realidad de su experiencia de los apagones y de que tenían canciones y cosas. Y hasta parte de un proyecto de arte que hice ahí, eran dos pinturas que se llamaban Se fue la luz. Y eso era parte del cuento dominicano, de que todos los días se le iban a ir la luz, pero no era algo que se hablaba de Puerto Rico, No, sí, ¿verdad? Pues cuando yo llegué a Puerto Rico y que interesantemente, según lo que me dicen, yo llegué con los apagones o los traje o llegué al punto en que comenzaron y todos los días habían apagones y 2 años después hubo el primer, no sé si fue el primer, pero el del 2016, el apagón nacional. Y pues era más como que no era una romancia de mi parte, era entender, yo creo, estas son las realidades que esconden, ¿verdad? Como que o por bochorno o que quiere criticar tanto a un dominicano o otros países por la forma que viven, pero no quieren admitir que es la realidad que todavía se vive bajo el imperio estadounidense. Y pues lo veía más como que de esa forma. Y la otra cosa que pasó conmigo, que no era tanto verlo como romancia, sino que siendo de Nueva York, la romancia más grande para mí es que los neoyorquinos son unos fuertes, unos guapos. Y un par de semanas después era saber que la mayoría de la gente de Nueva York no van a durar un año en Puerto Rico. Y se sabe, o sea, tenemos nuestros secretos también, como que un neoyorquino no sabe qué hacer con una pulgada de nieve, cierran los trenes, las guaguas no funcionan. Era ver que Puerto Rico de verdad, que Boriquén de verdad es una tierra de valientes, porque hay que ser valiente vivir aquí. No es que yo tenía otra expectativa de Puerto Rico, sino que yo iba más deshaciendo las narrativas que nos vendían como la realidad, no tanto de aquí, pero más de allá. Era descolonizar el lente, el lente con que se miraba a Nueva York, a los Estados Unidos, a esa experiencia, a sus amenidades, de lo que se lograba aquí sin tales amenidades. Era más como que una curiosidad a esas partes del cuento que jamás iba a conocer sin vivir aquí. Eso sí lo sí, entendí, que no podía haber ningún manual, ningún libro y yo había leído bastante, yo conocía bastante de la historia de Puerto Rico, había estudiado sobre la economía de Puerto Rico. Yo no vine buscando trabajos ni éxito económico, pues no vine con tales expectativas. Era como que la primera cosa que yo entendí es, hay que vivirlo para saberlo. sí. Y me está bien curioso también lo que mencionas de que además de romper con ir recomponiendo y rompiendo con visiones de lo que es Puerto Rico, tanto las visiones románticas como traerlo a la realidad, como las visiones de desastre, para traerlo a la realidad también de lo que es sobrevivir aquí y vivir y saber cómo, o sea, saber cómo manejar las situaciones y también pensar que hay muchas cosas bellas que uno no realmente no va a conocer sin vivirlas, sin experimentarlas de cómo son las personas, de lo que hay, lo que no hay. Pero nada, además de eso, de esa recomposición de la visión de Puerto Rico, hay una recomposición de lo que es, o por lo menos que lo mencionas, pero me pasó a mí también acá, de recomponer que era lo eh, qué es lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Es de pensar, pues las cosas son así allá, pero ¿qué significa eso? Eso significa que necesariamente eh, está bien o es que hay, qué cosas hay detrás de la sociedad estadounidense y así, pues yo quizás no hubiese entendido tampoco, aunque hay muchas personas allá que así lo han aprendido y lo han entendido, pero en mi caso particular, estar lejos de Estados Unidos me ayudó a desmontar lo que es ese país como territorio ocupado.
que pues nos echan a nosotros, Puerto Rico es una colonia, Estados Unidos es una colonia también, es un asentamiento, un estado, una nación construida sobre o en territorios ajenos. Y a mí pues la distancia y el aprender acá de lo que es el colonialismo y entonces decir, mira, pero es que eso no solamente es acá, es allá también, me ayudó a desarrollar otra visión de lo que es Estados Unidos y lo que es también o lo que podría ser el rol nuestro en perpetuar ese colonialismo, ese asentamiento que creo que mencioné al principio de la conversación. Llego a Puerto Rico ya entendiendo cómo el pueblo puertorriqueño se alinea o ha creado estos enlaces con otras comunidades y cómo esto nos trae a este punto en que está o es que se ve los Estados Unidos en este día de hoy secuestrando gente, personas detenidas, personas deportadas, de personas desaparecidas, por lo mucho que los puertorriqueños piensan que caen fuera de esa conversación por esta ciudadanía colonial, pero que para mí el entendimiento es que siendo de la diáspora viví la gran dicha de tener estas experiencias de solidaridad con todas estas comunidades, de entender las intersecciones entre su historia y la nuestra, de entender los parallels, ¿no? De nuestras luchas y de siempre sentirme parte. La gran fantasía, el gran romance es esto de lo que es un americano o una América. Yo creo que esa es la parte que es como una nube mágica flotando sobre las cabezas de las personas que ni lo pueden identificar. Para yo decir que soy de Brooklyn, entiendo que conozco lo que es vivir junto a afroamericanos, junto a árabes, junto a mexicanos, chicanos, junto a peruanos, junto a personas de Ghana, de Nigeria, de la China, de Vietnam, personas Mohawk, personas Seneca, y conocer toda esa experiencia y cómo nos marcan como pueblo global, que puedo ver la lucha para la liberación, no en un contexto de que Puerto Rico es una colonia, sino que es el deber del planeta, ¿verdad? Algo que le pertenece a todas personas y algo que ayuda porque entonces no veo este solo enemigo y no me veo como una sola puertorriqueña luchando por algo, me veo conectada a un legado y a una comunidad mucha más amplia y mucha más expansiva. Y, estoy de acuerdo contigo también en la importancia de que pues, los puertorriqueños, las familias puertorriqueñas, las personas que están desplazadas en mayor o menor medida de forma temporal o permanente a diferentes partes del mundo, pues tienen oportunidades de ver otras realidades, de ver las luchas de otros pueblos y de permitir pues, el desarrollo de cierta solidaridad que no se da cuando estamos únicamente enfocados en o viviendo o mirando solamente a cómo es en Puerto Rico. Que de hecho, precisamente por el colonialismo, tendemos parte de ese ombliguismo, ¿verdad? De tener unas gringolas puestas que no nos permiten ver el mundo, pues nos lleva a centrarnos nuevamente en cómo es que se hacen las cosas en Estados Unidos, cómo es que el gobierno y el país de Estados Unidos es X o Y cosas y entonces eso lo tenemos que replicar acá. ¿Cómo es que ciertos desarrollos sociales, económicos, tecnológicos, lo que fuera, se dan allá en Estados Unidos y entonces eso es lo que tenemos que replicar acá, que es parte de esas gringolas que pues el estar afuera, el estar uno sí en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, pues nos permite
ver. Además que coincido en el hecho que las luchas son globales, ¿verdad? Más allá de tener a Estados Unidos como enemigo, sea lo que sea eso de Estados Unidos, pues tenemos que ver que hay estructuras y hay personas haciendo y llevando a cabo luchas dentro de ese país, dentro de ese sistema colonial allá. Y que ocurre lo mismo con las migraciones que hay hacia Europa, por ejemplo, ese norte global que recibe muchos migrantes de sus colonias. Hay muchas personas luchando desde ahí, que entonces eso tiene respuesta, ¿verdad? Y ahí tenemos pues los nacionalismos blancos, el supremacismo blanco que ha vuelto a surgir como una reacción, como una reacción a los adelantos que ha habido en integración y en romper con ciertos mitos eh, de, de, eh, de lo que es X o Y país, ¿verdad? Por ejemplo, si Estados Unidos nació en el 4 de julio de 1776, ¿por qué no plantear que Estados Unidos pudo haber nacido en la rebelión Stono o no pudo haber nacido en otro momento que no fuera el 4 de julio? Es lo mismo en Puerto Rico, esto que el grito de Lares es importantísimo, ¿no? Pero ¿por qué no plantear que nuestro país nació el día de una de las insurrecciones en Bayamón, por ejemplo, o en Ponce? ¿O por qué no plantear que nació un día de una de las insurrecciones también indígenas? O sea, ese romper con ciertas mitologías, ciertas construcciones nacionales que tienen, obviamente, pues implicaciones también raciales de cuál es ese centro. Puerto Rico, por ejemplo, es descendiente de España, de corsos, y entonces vamos a enorgullecernos de esa herencia corsa y qué sé yo, o vamos a reconstruir qué es lo que es el Puerto Rico desde otra perspectiva. Pues eso, que ese quiebre de una mitología que fundacional, por decirlo así, que ese quiebre pues de una mitología de lo que es Estados Unidos, una recomposición de lo que es racialmente, de cuáles son esos fundamentos, estos religiosos, raciales, etcétera, que dio lugar a ese país, pues han tenido una reacción, pero a la misma vez, pues es importante para precisamente descolonizar. Nuestros países no pueden surgir ni componerse únicamente desde una visión o la visión de los ganadores, ¿verdad? De quienes ganaron, entre comillas, hasta ahora, hasta el momento. Esto, pues, quienes hasta ahora han ganado pues esa guerra del colonialismo. Tiene que también componerse o principalmente componerse de las resistencias pues esas resistencias abajo, esas resistencias en los centros de poder global dentro de Estados Unidos, dentro de Europa, pues es importante visibilizarla. Que muchas veces no tenemos perspectiva de lo que ha ocurrido allá y es importante verla y conectarse con ellas, ¿no? Solidarizarse con ellas. Verlas también de una perspectiva crítica, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, ahora que y volviendo a lo que yo he planteado, existe una lucha obviamente contra las deportaciones, ¿verdad? Existe una lucha por el derecho a migrar. Existe este planteamiento que nadie es ilegal en tierras robadas, ¿verdad? Pero eso trae una responsabilidad también. El saber que las personas que emigramos o que emigran están yendo a unas tierras robadas. Y yo creo que eso es sumamente importante, porque si no, también, o sea, es lo mismo que si, por ejemplo, personas que emigran a Puerto Rico tienen que entender que esto es una colonia y que en el sentido también tradicional de que hay una superioridad constitucional justificada internacionalmente, legal, aunque sea
o sea, legal en el sentido de que se acepta y que no se hace nada sobre ella, ilegal, un crimen, ¿no? Pero cuando vienen acá, pues hay también una responsabilidad de participar de nuestra liberación como pueblo, y no solamente ver que esto es una oportunidad para esto, el sueño americano y entonces, por ende, luchar por la integración, la asimilación, esto, la estadidad. Y pues así como decimos eso, para quienes vienen acá, pues nos compete como personas que también migran esto y específicamente si hablamos de Estados Unidos, entender pues esas luchas allá y entender el colonialismo allá. Esto de ver los Estados Unidos como una colonia. Nunca se habla de esa manera. Se habla de quizá haya tierra ocupada, pero que siempre es el imperio, siempre es el poder de los Estados Unidos. Y yo creo que para cerrar esta conversación sobre la diáspora, está trayendo otra manera de ver no a la diáspora, sino a ese terreno, esos terrenos que son colonias, que son tierra ocupada. Hay tantos pueblos, tantas naciones dentro, entonces incluimos lo que le pertenecía a lo que es hoy día México, que son otros chorretes de naciones y de pueblos y de gente. Pero esto quizá le puede tumbar el mito al boricua que dice, tenemos que alinearnos con el poder de allá, migrar allá a tener acceso a eso. Es exactamente lo que tú dices, cuidado con no caer como parte de ese sistema opresor de quiénes son esos terrenos, mirarnos como los primos, los hermanos, las hermanas de los indígenas de allá. Y de esa manera no ver a las personas de la diáspora dentro de esta jerarquía que somos los echados de allá, que creo que tantas veces es la manera en que nos miran, de que alguien puede salir ahora a buscarse un trabajito y vivir en tal urbanización, en tal comunidad, pero una persona que se crió en la diáspora se asocia con otra cosa, ve otra cosa despreciable. Y esa es la parte que duele, es que con quién nos identificamos y con quién nos alineamos. Y si se entiende que Puerto Rico es una colonia y si se entiende que todos esos terrenos son colonia, que no se liberó nada en el 1776, sino lo que hicieron fue que empezaron de nuevo un proceso imperialista. Si se sabe que el mismo que invadió tantos terrenos en las Dakotas fue el mismo que entró por Guánica a invadirnos a Puerto Rico, entonces se entiende que sí somos familia. Y Y pues gracias por traerlo de esa manera. esas conexiones pues también son con la comunidad afroestadounidense. Hay una particularidad con la conexión con las luchas de los afroestadounidenses que viene con una realidad de desplazamiento y de secuestro que hubo allá, que es que si bien hay personas africanas que han venido como migrantes recientes, también hay toda unas generaciones que vienen de ese secuestro y que es el mismo secuestro que trajo pues cientos de miles y millones de personas a las Américas, al Caribe, a Puerto Rico, y que ahí pues esa conexión yo creo que también es importante. Esto que me llama mucho la atención es como, no sé si es despectivo o no, pero a veces yo siento que lo nombran, o sea, como una cosa positiva, pero yo siento que hay como un undertone, un subtexto despectivo, que es el malungaje, ¿verdad? Que el malungaje es como el ver como un África global, ¿verdad? Que hay una sola África que incluye pues los pueblos descendientes de personas esclavizadas en todas las Américas. Entonces, ver ese pan-africanismo, pues ahora pues le llaman malungaje esto,
y creo que es como el término académico, yo no, ¿verdad? No sé. Y yo creo que ahí pues hay otra conversación también para ver, porque de la misma manera que hay pues una etnogénesis, de la misma manera que podemos ser puertorriqueños y puertorriqueñas independientemente de nuestro color de piel. Hay pues comunidades particulares y personas particulares que viven o que vivimos o que enfatizan el aspecto afro, ¿verdad? Por encima de lo nacional. Me viene a la mente también, o sea, también el colonialismo ahorita mencioné pues lo afroindígena, ¿verdad? Y algo que siempre me ha impresionado es que como el idioma indígena de Puerto Rico, taíno, eyerí, pues donde mejor se puede entender es en las comunidades Calinago y garífunas, ¿verdad? Porque, o sea, por esos procesos de desplazamiento, ahí es donde sobreviven pues los vocablos. Si uno quisiera estudiar esto, cómo se escuchaba, pues el, eh, los idiomas vivos más cercanos, pues son los garífunas y calinados. Entonces, hablamos de desplazamiento, hablamos de diáspora, pero esa diáspora no es solamente lo que consideramos puertorriqueños hoy, ¿verdad? O sea, volviendo a tal vez como comencé, pues eh, estamos hablando de un gran Caribe, el Caribe, que pues en teoría pues es uno y que ha sido dividido por el colonialismo, ha sido dividido por los imperios, por idiomas, eh, por la economía, por política. eh, y entonces como que pensar qué hacemos con ese Boriquén, ese Puerto Rico, eh, recomponerlo, ¿verdad? Desde algún punto de partida, pues yo creo que también tenemos que mirar mucho eh, a los garífunas, esto, que tienen, pues, vivieron, son pues nuestros primos, nuestros hermanos que fueron desplazados desde Puerto Rico, las Antillas Menores, hacia Centroamérica, y, y creo que eso otra conversación, pero también es un ejemplo de una etnogénesis, de una recomposición o un desarrollo propio de una identidad propia y de colonial que igual en los países donde están ahora, pues son minorías oprimidas que están luchando por conservar terreno, etcétera, tienen sus luchas particulares, pero que también nos sirven eh, como ejemplos acá. Lo expansivo que somos. Pienso también en comunidades en la costa de Colombia, la costa atlántica de Colombia, la costa caribe, mejor dicho, donde se habla un arahuaco parecido y que sí, tenemos nuestra sangre, nuestros primos regados por todo lo que es el Caribe, no tanto en las islas, pero también por los continentes. Lo vamos a dejar ahí, creo, hasta la próxima, aunque quizá no nos guste este término de diáspora y quizá haya otro término más representativo, pero a mí me gusta decir esto de que somos expansivos, ¿verdad? Que somos trascendentes como el agua. Somos de las aguas. Archipelágico, si es así que se pronuncia, o archipelagic en inglés, es algo que me gusta utilizar para identificarnos que ya no terminamos donde termina o empieza la playa ni la costa, sino que esas aguas nos conectan a otras islas, a otras personas, a otros pueblos. Y, y sí, fluimos, expandimos, trascendemos mucho más allá, porque son muchas conversaciones que hay que tener y muchos cambios que hay que dar. A mí me gustaría continuar conversando esto, y aunque sirva pues de referencia para nosotros Claro. pues después,
pero creo que ayuda a desarrollar pues, nuestros pensamientos y si aporta a otras personas también, pues mucho mejor. Mil gracias, abuelo. Como dije cuando empecé, así cierro. Gracias siempre por estar ahí, dispuesto, apuntándote siempre para estas conversaciones, por viajar toda la isla, todo el archipiélago donde tenga que llegar para estos encuentros. Gracias a ti, Yasmin. Pues seguimos hablando. Gracias por escuchar otro episodio de Rematriando Boriquín. Normalmente posteo nuevos episodios cada luna nueva y cada luna llena.